Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión tenemos un vídeo que se encuadra dentro de la serie Tintín y Hergé, en la que ofrecemos comentarios críticos acerca de los diferentes álbumes de las aventuras de Tintín creados por el dibujante belga Hergé. Y hoy tenemos y nos vamos a concentrar en la segunda parte del episodio lunar, este álbum que tengo aquí en la mano y que en español se tradujo como Aterrizaje en la Luna. Este es un álbum en traducción rusa, que en la traducción rusa se tradujo el título algo así como Primeros pasos sobre la Luna, aunque el original francés se titulaba On a marché sur la Lune, que es algo así como Se ha caminado sobre la Luna o Hemos caminado sobre la Luna. Esta es la traducción rusa. Tengo aquí también una traducción posterior española que en lugar de Aterrizaje en la Luna decidió acercarse un poco más al original francés, traduciendo el título como Hemos pisado la Luna, aunque este no es el primer álbum que yo leí en español, la primera versión que yo leí en español, que sería la traducción original como Aterrizaje en la Luna. Y por supuesto también tengo aquí la traducción inglesa, que es Explorers on the Moon, que tampoco sigue el original francés de On a marché sur la Lune, sino que pues traduce el título como Exploradores en la Luna o Exploradores sobre la Luna. Y como ya dije también en el vídeo anterior dedicado a Objetivo a la Luna, tenemos este volumen que salió el año pasado, en 2019, y que en español tiene el título de algo así como Tintín y la Luna. Se puede conseguir también en catalán y esta es la traducción al inglés, Tintín on the Moon, que incluye los dos episodios lunares, Objetivo a la Luna y Aterrizaje en la Luna, en un solo volumen de tapa dura, como se puede ver, y con la firma de Hergé en la parte de atrás en color rojo. Es muy recomendable para quienes quieran tener todo el episodio lunar bipartito en un solo libro, y además, como digo, se puede conseguir en español y también en catalán. Vamos a hablar ya acerca de este segundo volumen, esta segunda parte del episodio lunar. Esta de nuevo es la traducción rusa de On a marché sur la Lune o Aterrizaje en la Luna. Segunda parte y conclusión del episodio lunar bipartito, publicada en forma serializada en el semanario Tintín entre octubre de 1952 y diciembre de 1953 y recogida en formato álbum, el que ya he mostrado, por Casterman en 1954 bajo el título de On a marché sur la Lune, un título, por cierto, bastante impersonal, en el sentido de que podría traducirse como Se ha caminado sobre la Luna o Hemos caminado sobre la Luna. Ya hemos dicho en el vídeo anterior sobre Objetivo a la Luna que Objetivo a la Luna nos narra la preparación del viaje a la Luna y el lanzamiento del cohete, y Aterrizaje en la Luna se centra en el viaje de ida, en el viaje de vuelta y también en la estancia de los diferentes personajes en el satélite, llevando a cabo investigaciones que en principio iban a durar 2 semanas, pero que por diversas razones, en las que entraremos en unos momentos, deberán reducir la duración de esta estancia en la Luna. Me parece interesante notar que el componente científico tiene una importancia menor en esta segunda parte que en la primera parte. Las bases científicas ya se han puesto en Objetivo a la Luna, y ahora, en la segunda parte, en Aterrizaje en la Luna, la intensidad de la trama se basa sobre todo en el suspense, mezclado, por supuesto, como siempre suele ser el caso en Hergé, con dosis de humor. El suspense lo construye Hergé a través de diversos elementos. Por ejemplo, creando dudas acerca de sobre si los personajes van a llegar sanos y salvos a la Luna o no, sobre si algunos de los personajes acabarán en cierto momento abandonados en el satélite,
sobre si tendrán el suficiente oxígeno para completar el viaje de vuelta después de la estancia en la Luna, y la posibilidad del sabotaje por parte de esta potencia oscura extranjera continúa siempre en el aire en las páginas de esta segunda parte de la aventura. Hay giros inesperados en la historia, apariciones también inesperadas de personajes en el cohete, como por ejemplo Hernández y Fernández, que confunden la hora del despegue y entonces participan en este viaje lunar, aunque en principio no se esperaba que participasen en el viaje. El coronel Boris Jorgen de El cetro de Ottokar vuelve a aparecer aquí en este viaje con intenciones malvadas, y después en el suspense también podemos incluir el hecho de que hay algunos personajes que no resultan ser lo que en un principio parecen. Es el caso de Frank Wolf o Frank Wolf. Voy a referirme a él como Frank Wolf porque siempre que yo he leído estos cómics en mi cabeza lo he pronunciado como Wolf con una W inglesa, aunque lo más probable es que la pronunciación correcta sea Wolf porque es una W que suena más alemana, ¿no? en este apellido de este personaje, pero yo me referiré a él como Frank Wolf, porque así lo he hecho siempre. El ingeniero que va a tener un protagonismo importante en esta segunda parte de la aventura. Eso en cuanto al suspense. El humor lo protagoniza sobre todo el Capitán Haddock, que ya no recibe tantos golpes como en Objetivo la Luna. El slapstick es menos importante, tiene menor presencia en esta segunda parte de la aventura lunar. Pero también el humor está protagonizado por Hernández y Fernández, que sufren una recaída en esa extraña condición médica que hace que les crezca desmesuradamente el pelo y la barba, algo que ya habíamos visto en Tintín en el País del Oro Negro, y que se recupera en estas condiciones diferentes dentro del cohete durante el viaje a la Luna, y que es motivo de comicidad en esta segunda parte del episodio lunar. Hergé, como ya hemos comentado en el vídeo anterior, mantuvo aquí dos escenas perfiladas en el primer guión de Heuvelmans y Van Melkebeke. La primera de ellas es esa escena en la que el whisky de Haddock se convierte en una bola que flota en el aire cuando se para de forma inopinada el motor del cohete y falta la gravedad. Entonces esta es una de las escenas que aparecían en ese guión original de Heuvelmans y Van Melkebeke, que Hergé decide mantener para esta segunda parte del viaje a la Luna. Y la segunda escena que se mantiene de ese guión original de Jacques Van Melkebeke y Bernard Heuvelmans es la escena en la que Haddock, bajo los efectos de la bebida, abandona el cohete repentinamente y casi se convierte en satélite del planeta Adonis, pero Tintín arriesga su vida para salvarlo. Quizá debido a la presión, a lo incierto de esta expedición, Haddock bebe en este episodio mucho más alcohol que en prácticamente todos los demás episodios juntos, excepto, por supuesto, El cangrejo de las pinzas de oro, donde aparece por primera vez el Capitán Haddock, y de hecho nos recuerda a veces el personaje del Capitán Haddock, tal y como aparece aquí en Aterrizaje en la Luna, nos recuerda en varias ocasiones al Capitán Haddock, precisamente del cangrejo de las pinzas de oro. Desde el punto de vista gráfico, Aterrizaje en la Luna es un álbum absolutamente excelente, muy atractivo, con sus colores oscuros, ocres y sutilmente apagados para reflejar la escasez de luz en el espacio y en la Luna. Si nos centramos en el paisaje lunar, es un paisaje basado en las múltiples lecturas y en la copiosa investigación previa realizada por Hergé,
y es un paisaje desértico, desolador, un territorio baldío, rocoso, que da una sensación de frialdad, un espacio deshabitado, pero en el que Hergé imagina que existe agua y glaciares, lo que parece que es una sugerencia basada en las indicaciones del propio Bernard Heuvelmans. Este paisaje lunar desolador, con tonos ocres y sombríos, prefigura en cierto modo el paisaje blanco del Tíbet, en Tintín el Tíbet, y Hergé aquí en Aterrizaje en la Luna dibuja también la Tierra vista desde la Luna en un momento en el que no existían este tipo de fotografías. Todo resultó ser, en general, por cierto, muy realista en esta imagen lunar que nos ofrece Hergé en el episodio, y que es una imagen lunar que tiene mucho que ver también con la concepción de Bob de Moor, porque Bob de Moor, ayudante de Hergé, y además, sin duda, uno de los ayudantes, de los colaboradores de Hergé más importantes de toda la carrera del gran dibujante belga, pues su visión es importante aquí porque Bob de Moor es el que realmente dibuja una gran parte de los fondos y de los paisajes en Aterrizaje en la Luna, por supuesto, bajo la supervisión del propio Hergé. En cuanto al interior del cohete, la maqueta del cohete de la que ya hablamos en el vídeo anterior dedicado a Objetivo la Luna, esta maqueta ayudó mucho al diseño de los fondos de las viñetas que tienen lugar dentro del cohete y que también se encargó de ellos el propio Bob de Moor. El interior del cohete está basado en varias fuentes, entre ellas un artículo del Collier's Magazine sobre la posibilidad de viajar a la Luna. También está basado en el libro L'Astronautique, que ya hemos mencionado, de Alexandre Ananov, y también en una película de ciencia ficción contemporánea, aunque no muy conocida hoy en día, que se titula precisamente Destination Moon, que es el título utilizado en inglés para la traducción inglesa de Objetivo la Luna. Hay varias escenas memorables, icónicas en Aterrizaje en la Luna, pero quizá la más impresionante es la que muestra los primeros pasos sobre la Luna de Tintín, que por ser el más joven y por ser también el protagonista, claro, de las aventuras de Tintín, pues es el elegido para ser la primera persona que camina sobre la Luna. Y curiosamente, esta escena es uno de los pocos ejemplos en la serie de las aventuras de Tintín en los que Tintín actúa como reportero realmente, porque lo que hace en estos momentos es retransmitir por radio al Centro de Investigaciones Atómicas de Sprott lo que él ve cuando se abre la compuerta del cohete y cuando baja por las escalerillas y cuando pone los pies por primera vez en la Luna. Es una escena realmente muy interesante que aparece en las páginas 24 y 25, escena en la que vemos a Tintín como verdaderamente reportero. Dice Tintín justo antes de que se abran las compuertas: ¡qué momento tan solemne! La puerta exterior gira sobre sus goznes y ¡oh! Y ahí tenemos el suspense. ¿Qué es lo que ve Tintín? De momento no hemos visto el paisaje lunar, pero lo vemos a través de los ojos de Tintín. Dice: ¡madre mía, qué espectáculo tan alucinante! Y pasa a describirlo como si fuese un reportero, un periodista radiofónico. Dice: ¿cómo describirlo? Es un paisaje de muerte y desolación, un paisaje realmente sobrecogedor. No hay un solo árbol, ni flores, ni siquiera una brizna de hierba. No se ven pájaros ni nubes y no se oye nada. El cielo, de un negro profundo, está tachonado de estrellas, pero están inmóviles, como heladas, no tienen ese parpadeo que en la Tierra parece darles vida. Y entonces Tintín empieza a bajar por la escalerilla exterior del cohete. Estoy bajando por la escalerilla exterior, dice,
ya casi he llegado, faltan 3 escalones, 2, 1, ya. Y cuando dice eso, Tintín, están ahí Baxter, está ahí Baxter en Sildavia escuchando a través de la radio lo que Tintín está contando. Y Tintín dice finalmente: he dado varios pasos, es increíble, por primera vez en la historia de la humanidad hemos pisado la luna, en el francés original, on a marché sur la lune. Y aquí tenemos el dibujo de Hergé de Tintín dando sus primeros pasos sobre ese sobrecogedor y desértico espacio lunar, ese paisaje lunar que hemos descrito y que el propio Tintín describe como si fuese un reportero, que es lo que es, pero realmente no se comporta como reportero en muchas ocasiones a lo largo de la serie. Este es uno de los ejemplos en los que sí que lo hace. Después de Tintín lo siguen el Capitán Haddock, Milú, que es el primer animal sobre la luna, y el profesor Tornasol. Pero además de Tintín, que tiene importancia, por ejemplo, en ese momento, otros personajes adquieren un protagonismo notable en esta segunda parte de la aventura lunar. No es una aventura solo de Tintín, sino que hay otros personajes que van a cobrar una importancia capital en este episodio, en esta segunda parte del viaje lunar. El primero de ellos, y desde luego el más importante, es el propio profesor Tornasol. Jean-Marc y Randy L'Officier consideran que la historia lunar pertenece al profesor Tornasol de la misma manera en que el tesoro de Rackham el Rojo pertenece a Haddock. Dicen, sí, es Tintín quien ejerce de salvador al final, pero de principio a fin es la visión cósmica de Tornasol la que hace que la historia avance. Totalmente de acuerdo con esto. Es la visión cósmica del profesor Tornasol la que hace que la historia avance y que los personajes lleguen a la luna y que este viaje a la luna llegue a buen puerto. Por pura necesidad narrativa, esto no lo comentamos en el vídeo anterior, pero es cierto, Tornasol no sufre de sordera en este episodio bipartito porque utiliza un aparato auditivo que le permite comunicarse con los demás sin problemas. Hergé decidiría eliminar este aparato auditivo en los álbumes siguientes debido a que la sordera de Tornasol es un elemento que le ofrece evidentes posibilidades expresivas y cómicas. Entonces, el aparato auditivo lo podría utilizar en los siguientes episodios, pero no lo hace porque le da muchas más oportunidades de utilizar esta sordera como un elemento cómico que tiene muchísimas posibilidades expresivas. Pero aquí es necesario que Tornasol, en un proyecto tan importante como una expedición a la Luna, pues pueda comprender y comunicarse perfectamente con el mundo que lo rodea. Más que un personaje cómico, el profesor Tornasol aparece aquí como un científico innovador, como un científico visionario, a la vanguardia de la ciencia astronáutica, sin el que la expedición lunar sería totalmente irrealizable. Entonces, el profesor Tornasol es un personaje de una importancia capital en este episodio lunar. También tenemos a Boris Jorgen, el edecán, el ayuda de campo del rey de Sildavia, que conspiraba contra el monarca Sildavo en el cetro de Ottokar y que continúa siendo un personaje malvado aquí, que trabaja para esta potencia extranjera anónima y que se aprovecha de personajes más débiles para viajar de polizón en el cohete sin que nadie sepa que está ahí y llevar a cabo los designios de las personas que le pagan. Su interés siempre es económico, el del coronel Jorgen, por supuesto, y su presencia a bordo del cohete es uno de los varios giros de la historia que contribuyen al suspense que también crea Hergé, pero en general me parece a mí un personaje sin demasiada profundidad, que va a acabar mal, por supuesto, en una escena, la de la muerte del coronel Jorgen, que a mí me parece que está narrada de una manera muy cinematográfica por Hergé. Tenemos a Tornasol, tenemos al coronel Boris Jorgen y también tenemos a Frank Wolf o Wolf. Toda la profundidad
que le falta a Boris Jorgen la tiene el ingeniero Wolf, miembro muy importante del proyecto espacial y mano derecha del profesor Tornasol, que se va a revelar como traidor por ser prisionero de un pasado oscuro. Es un personaje con un pasado. Tintín es un personaje que prácticamente no tiene ningún pasado, no está descrito de esa manera, pero sí ocurre esto en el caso de Wolf. Es un personaje con secretos, con elementos en su personalidad que el lector y los demás personajes desconocen. Pero sus acciones, al contrario que en el caso de Boris Jorgen, no vienen marcadas por una maldad intrínseca o por un interés económico necesariamente en su carácter, sino por su debilidad por el juego, por las apuestas. Cae en las redes de esta potencia extranjera, oscura, anónima, por unas deudas que ha contraído debido a las apuestas. Para decirlo con total claridad, Frank Wolf es un ludópata que sufre esa enfermedad y del que se aprovechan los agentes de esta potencia oscura para obligarle a que les facilite altos secretos relacionados con el proyecto aeroespacial. En este sentido, no es Wolf un personaje malvado, un personaje que esté movido por intereses económicos o por intereses personales, pero es un personaje que se ve impelido a hacer o a realizar actividades criminales a causa de su ludopatía, precisamente. En las conversaciones con Hergé, esas conversaciones con Numa Sadul que Hergé mantuvo a principios de los años 70, Hergé habla acerca de Wolf bastante. Dice en cierto momento en la página 107, pobre Wolf, es la víctima perfecta. Wolf va a acabar suicidándose camino de la Tierra tras ser descubierto y haber contado su historia a los demás, lanzándose al espacio y sacrificando su vida para que los demás dispongan de oxígeno suficiente para llegar a la Tierra con suficientes garantías como para sobrevivir, aunque esto no está muy claro hasta el final de la historia, si van a sobrevivir o no a ese viaje de vuelta. Pero antes de saltar al vacío y suicidarse, deja una nota manuscrita para los demás explicando las razones de sus actos. Esto ocurre en la página 55 de la historia y la nota dice, cuando encuentren esta nota yo ya habré abandonado el cohete, espero que con mi partida tengan oxígeno suficiente para llegar vivos a la Tierra. En cuanto a mí, a lo mejor ocurre un milagro y consigo salvarme. Les pido perdón por todo el mal que les he causado. Wolf. En cuanto a mí, a lo mejor ocurre un milagro y consigo salvarme. Leo eso otra vez porque esta nota, esa parte de esta nota en particular, no satisfizo a Hergé. Y en las conversaciones con Hergé, de Numa Sadul, en las conversaciones que mantuvo con Numa Sadul, menciona esto el propio Hergé y creo que es interesante leer lo que dice. En la página 107 también. Dice, hay una cosa que lamento, es la carta que dejó Wolf antes de suicidarse. En su mensaje de despedida escribe especialmente, en cuanto a mí, quizás un milagro me permitirá escapar también. Esto es el fruto de la intervención de personajes bien pensantes, conmovidos por el hecho de que se trataba de un suicidio. De ningún modo, repliqué, es un sacrificio. Al soldado que se inmola haciendo volar un puente, ¿la Iglesia podrá negarle el ticket de entrada al paraíso? Se pregunta. Pero era necesario salir de ese callejón sin salida y acabé por ceder y escribí esa tontería. Quizás un milagro me permitirá escapar. Parece ser que Numa Sadul, a lo largo de esta conversación, deja claro que él tiene una visión diferente sobre este asunto. Porque dice Sadul a Hergé, pues bien, yo encuentro que es una frase admirable. Y Hergé se sorprende, dice, no hay milagro posible. Wolf está condenado sin remisión y él lo sabe mejor que nadie. Y Sadul replica, quizá, pero hasta el último segundo antes de su muerte tiene la esperanza de que algo va a producirse y que será salvado.
Es sublime, ¿no?, le pregunta Sadoul a Hergé. Y Hergé dice, con cierto tono humorístico, tanto mejor para nosotros si usted lo ve así. Y Sadoul responde a esto. Por otra parte, esta frase, en su espíritu ingenuo y a pesar de todo generoso, está escrita un poco para tranquilizar a los demás, no perder la esperanza y no angustiar a los compañeros. En este bello pasaje hay lo uno y lo otro. Y Hergé acaba diciendo, me quita un gran peso de encima. Aunque Woolf iba a decir algo acerca de Woolf, pero se para y dice, no digo nada más y acepto su hipótesis. La hipótesis de Numa Sadoul es contraria, es diferente a la del propio Hergé, lo cual nos indica una vez más la profundidad de estas aventuras de Tintín que permiten diferentes lecturas y diferentes acercamientos que no tienen por qué ser necesariamente los mismos que tiene en su cabeza el propio creador de estas aventuras. Muy interesante esa conversación específicamente sobre este tema entre Numa Sadoul y Hergé. Aprovecho una vez más para recomendar este magnífico volumen de conversaciones con Hergé de Numa Sadoul que se llevaron a cabo a principios de los años 70 y que yo he leído y releído en multitud de ocasiones. Es importante también señalar que la versión serializada en el semanario Tintín incluye algunas escenas que Hergé eliminó para la versión del álbum por considerarlas demasiado largas, demasiado repetitivas o quizá no lo suficientemente interesantes. Dos ejemplos pues son una escena en que Hernández y Fernández se pierden durante un paseo por el suelo lunar y también una escena en la que el capitán Haddock, sin darse cuenta, casi lanza a Milú al exterior del cohete junto a los cabellos de Hernández y Fernández que él había estado cortando. Tintín es capaz de salvar in extremis a Milú antes de que sea lanzado al espacio y yo creo que quizá esta es una escena que Hergé eliminó debido a lo inverosímil que es, debido a que le parecía una escena innecesaria. Desgraciadamente no tengo la versión serializada de este episodio lunar y por tanto no he tenido acceso a esta escena en particular y tampoco a la de Hernández y Fernández perdiéndose durante su paseo por el suelo lunar, pero es una escena que no aparece en este libro, en esta versión en formato álbum publicada por Casterman originalmente en el año 1954. Hergé logra mantener el suspense hasta las dos últimas páginas del álbum y es algo impresionante cómo logra hacer esto. Se ha convertido en un maestro de crear suspense en las páginas y en las viñetas de sus historietas. La carencia de oxígeno hace que durante varias viñetas no sepamos si Tintín va a lograr activar el piloto automático para asegurarse de tener un aterrizaje seguro durante el viaje de vuelta a la Tierra. Pero tras el aterrizaje, Haddock está inconsciente y no parece que vaya a poder sobrevivir, él tampoco. Hergé soluciona esto una vez más mediante el humor. Haddock había estado bebiendo en los momentos previos al aterrizaje, en los momentos previos a que Tintín consiguiese finalmente, con muchas dificultades, activar el piloto automático. Y cuando está inconsciente sobre una camilla, ya en la Tierra, después del aterrizaje, y el doctor que lo atiende menciona precisamente la palabra whisky, el capitán se despierta de forma repentina y revive. No solamente es Haddock el que bebe en esta historia, por cierto, en este episodio, porque hasta Tornasol se le une a la hora de brindar con un vasito de whisky en la última página de la historia, pero cuando Tornasol menciona su intención de regresar algún día a la Luna, el capitán Haddock se opone enérgicamente de una manera, como digo, muy enérgica,
y dice: no te fastidie el zuau interplanetario este, que me convierta ahora mismo en cabrestantes y me dejo embarcar una vez más en su ataúd volante. Conmigo no cuente, ni por todo el oro del mundo. De toda esta historia, lo único que he sacado en claro es que el mejor sitio del universo, y el capitán tropieza, en ese momento de nuevo entramos en el territorio del humor aquí, tropieza y se cae al suelo y dice: de toda esta historia lo único que he sacado en claro es que el mejor sitio del universo es nuestra querida Tierra. Y así termina esta historia. Y es curioso porque estas palabras del capitán Haddock, en muchas ocasiones Hergé utiliza al capitán Haddock como vehículo para expresar sus propias visiones, sus propias opiniones, sus propias ideas y sentimientos acerca de algún tema. Pues estas palabras del capitán Haddock se corresponden con la visión del propio Hergé, que no desea explorar ya más este tema espacial en las aventuras de Tintín. De hecho, en las conversaciones con Numan Sadoul dice precisamente: por esta razón no haré ningún otro álbum de este género. ¿Qué quiere usted que ocurra en Marte o en Venus? El viaje interplanetario para mí es un tema vacío. Entonces Hergé no tenía ningún interés en volver a enviar a Tintín al espacio, ni a la Luna de vuelta, ni a Venus, ni a Marte, ni a Júpiter, ni a ningún otro planeta. Es cierto que Hergé flirtearía con el tema de los extraterrestres en vuelo 714 para Sydney, pero Tintín ya nunca va a regresar a la Luna y no va a viajar tampoco a ningún otro planeta. Este episodio lunar, que ustedes pueden encontrar con facilidad en este libro que recoge las dos partes del episodio, Tintín y la Luna, o en esta versión inglesa, Tintin on the Moon. Este episodio lunar es una obra maestra desde el punto de vista artístico. Uno de los álbumes más refinados, más perfectos, en los que Hergé se embarcó en mayor investigación previamente a su creación. Es uno de los álbumes más perfectos, más atractivos de la serie de Tintín. Una obra además visionaria que, gracias a la obsesión realista y cientificista de Hergé, acabó prediciendo con sorprendente exactitud, no totalmente exacto, pero con bastante exactitud, gran parte de lo que vivirían los astronautas estadounidenses durante el primer viaje a la Luna en 1969, es decir, casi 2 décadas después de que Tintín y sus amigos lo lograsen en las páginas, en la ficción de las aventuras de Tintín. Pues precisamente en el año 1969, para conmemorar la llegada al satélite de Neil Armstrong y Buzz Aldrin, Hergé realizó una ilustración hoy muy famosa, en la cual se ve a Neil Armstrong bajando de su nave y siendo recibido en la Luna por Tintín y por sus amigos con un Welcome, Mr. Armstrong. Aparece aquí, la tengo aquí bueno, es muy conocida, aquí está. Esta es... Ahí tenemos a Neil Armstrong bajando de su nave y aparecen ahí Tintín y sus amigos, el capitán Haddock, Milou y Tornasol, diciendo en inglés originalmente: Welcome to the moon, Mr. Armstrong. Bienvenido a la Luna, señor Armstrong. Tintín, hay que recordarlo, oyó el suelo lunar, paseó, caminó por el suelo lunar casi 2 décadas antes de que Neil Armstrong lo hiciese en la vida real, pues en la ficción del cómic Tintín y sus amigos lo hicieron a principios de los años 50, no a finales de los años 60, en Objetivo a la Luna y aterrizaje en la Luna. En este punto tiene mucho sentido esta frase de Hergé que aparece en la contraportada de Tintin on the Moon, que en francés dice: à force de croire en ses rêves, l'homme en fait une réalité, es decir, a fuerza de creer en los sueños, el hombre, diríamos hoy, el ser humano, los hace realidad. Y eso es algo que ejemplifica con total claridad
este episodio lunar bipartito de las aventuras de Tintín, que se encuentra, por supuesto, entre mis favoritos y entre los más icónicos de toda la serie de las aventuras de Tintín de Hergé. Llegamos así al final de este vídeo, que es el dedicado a la segunda parte del episodio lunar, Aterrizaje en la Luna, On a marché sur la Lune. Seguiremos, por supuesto, con el resto de los álbumes de Tintín hasta llegar a ese último inédito en su momento en vida de Hergé, pero póstumamente editado, que es Tintín y el arte alfa. Muchas gracias por su interés, como siempre, en estos vídeos de la serie Tintín y Hergé. Soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este vídeo que se grabó en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en el mes de mayo del año 2020 y que ustedes van a poder ver muy pronto en mi canal de YouTube, Antón GF. Si tienen algún comentario, como siempre, déjenlo en la parte de abajo del vídeo, en el casillero reservado a los comentarios, y yo estaré encantado de leer y responder a los comentarios que ustedes tengan. Seguimos como siempre en contacto a través de mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima.